Muy bien, continuamos. Vamos a hablar un poquito de calendarización. ¿En qué consiste? Un hilo puede ser calendarizado y ejecutado. Puede ser calendarizado y ejecutado calendarizado por el sistema operativo y ejecutado por el procesador. Mientras que un proceso, al igual que el hilo, puede ser calendarizado, ejecuta un procesador, pero además posee recursos. De esta manera nosotros vimos el proceso que ustedes corrían en su programa era ejecutable, que genera varios hilos. Estos hilos podían ser calendarizados y ejecutados, pero la posesión de recursos iba directamente asociada al proceso principal. Era el que pues permitía el que puede tener recursos, ya sea abrir archivos, guardar archivos, etcétera. Es él. Múltiples hilos de un proceso comparten los mismos recursos. Esto fue tal como en el segundo proyecto. Múltiples hilos pues formaban parte de un proceso. Y esta es de las principales razones de las porque el thread switch, dígase el cambio de hilos en un procesador, es menos costoso que el cambio de proceso, particularmente porque no hay que hacer el cambio o la expropiación de recursos, sino que los recursos se comparten entre procesos. Nuevamente, hay diferencia de hilos a nivel de usuario, dígase de aplicación. Hay hilos a nivel de kernel que son hechos por el sistema operativo. Hay hilos del sistema operativo que pueden hacer más tareas privilegiadas que los hilos del kernel no tienen pues los permisos para realizar. Entonces tenemos diferentes hilos en un sistema computacional. Para todos fines prácticos vamos a hablar en lo que voy a continuar desarrollando en lo que son threads explícitos definidos en software, dígase como los hicimos en el segundo proyecto. Eso es de lo que estoy hablando. Los implícitos, que son los que nosotros no vemos, los define ya sea el compilador o el hardware. Estos son a más bajo nivel y nosotros como programadores no tenemos control sobre ellos. Es directamente a bajo nivel el hardware puede a través de ordenamiento de instrucciones, como vimos la sesión anterior, pues reacomodar distintas partes de un software. El siguiente concepto que viene asociado a calendarización es multithreading. Y esto es lo que hace que específicamente esto es lo que hace que su procesador de 2 núcleos para el sistema operativo parece de 4 núcleos. Esto pues es el multithreading, es lo que nos permite esto. Acá vemos un ejemplo de la arquitectura Zen de AMD y vemos dos hilos de programa. Digamos, un solo núcleo de AMD se ve como un solo núcleo Zen se ve como 2 núcleos lógicos. Y vean de que pues para que poder brindar esta ilusión de que un solo núcleo se ve como 2 núcleos lógicos, pues este núcleo debe tener recursos reservados para cada hilo de ejecución. Por ejemplo, este mismo núcleo va a tener 2 program counters y va a tener 2 conjuntos de registros, cada uno para los hilos de ejecución de los 2 núcleos lógicos que proveen. Esto genera unidades de trabajo, que las unidades de trabajo pues hace uso de las unidades funcionales. Estas pasan a través de un scheduler, un calendarizador, que es el que indica cuando se van a entregar a las unidades funcionales, tales como las unidades de punto flotante, etc. Este conjunto de unidades funcionales es uno solo. Entonces, esta es en la manera en que un solo núcleo se da la ilusión de ser 2.
Entonces, tal como mencioné, un procesador debe proveer un PC para cada hilo que va a correr en el núcleo. Entonces existen diferentes enfoques en cómo hacer eso, el tipo y cantidad de hardware adicional utilizado para hilos que corren en un procesador. Por ejemplo, hay procesadores donde un núcleo tiene hasta 8 hilos, entonces imagínense, o sea, hay enfoques bastante diferentes. Sin embargo, en nuestras computadoras personales lo que nos encontramos es lo que estoy mostrando acá. Entonces, el instruction fetch, que es pues recuperar una instrucción para ser ejecutada, se hace con base a los hilos de ejecución que están en el procesador en ese momento. Entonces hay un instruction fetch para hilo 1, instruction fetch para hilo 2. Y resulta que el paralelismo a nivel de hilos brinda grandes ventajas cuando se conjuga con paralelismo a nivel de instrucción. Entonces esto pues en general voy a agregar acá una nueva diapositiva. Un núcleo con SMT, que es Simultaneous Multithreading o Hyperthreading en tecnología Intel, es mejor que un núcleo sin SMT. Y ahora, dos núcleos sin SMT, dígase, se ven como dos núcleos para el sistema operativo, es mejor que un núcleo con SMT. Y acá viene la asignación para los apuntadores de la semana. Los apuntadores de la semana van a buscar una hermosa comparación de procesadores modernos donde se evidencia esto. Por ejemplo, AMD actualmente con los Ryzen 4000, Ryzen 4000U, por ejemplo, tiene un 4500U, que es 6 núcleos sin SMT. Se desempeña mejor, o sea, se ve como 6 núcleos para el sistema operativo. Se desempeña mejor que un Ryzen de la generación anterior, un Ryzen 3700U, que es un Ryzen 7, este es un Ryzen 5, este es un Ryzen 7, este es 4 núcleos con SMT, y para el sistema operativo se ve como 8 núcleos. Y resulta que el de 6, pero que sean núcleos puros, da mejor rendimiento. Pero esto los apuntadores de la semana buscarán alguna comparativa interesante donde se vence esto. El video ya se hizo largo, lo voy a dejar hasta acá.